Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Escaramillo. Capítulo 3. Se explica qué cosa es la discreción de los espíritus en cuanto es gracia, ya que el lector ha comprendido cuántas y cuáles son los espíritus que pueden despertarse en nuestros corazones y los movimientos que ellos producen dependientes de sus causas. No les será difícil el entender qué cosa sea la discreción de espíritus. Pero para proceder ordenadamente, es menester distinguir dos discreciones de espíritus. Una que pertenece a las gracias, y es la séptima entre las gracias, que enumera el apóstol. La otra consiste en un juicio prudente adquirido con arte y con industria acerca del propio o ajeno espíritu. La primera discreción es un don gratuito que a pocos se concede. La segunda es un industrioso discernimiento que cualquiera puede conseguir. De la primera hablaremos en el presente capítulo y de la segunda en los siguientes. Santo Tomás dice que la discreción de los espíritus en cuanto es gracia es un claro conocimiento de los secretos de los corazones de otros. Y si bien la discreción de los espíritus declarada en este modo conviene de alguna manera con la profecía, sin embargo, es muy diversa de ella. Porque la profecía compete generalmente el conocimiento de cualquier cosa oculta, y con más propiedad la noticia de las cosas futuras contingentes. Pero a la discreción solo pertenece el descubrimiento de los corazones. Esta gracia la da siempre Dios para provecho espiritual de los prójimos, el cual es el fin a que se enderezan todas las gracias. Porque en la realidad no hay cosa que concile mayor creencia a la doctrina de la fe, como el ver que quien la propone conoce los secretos de corazón, a solo Dios manifiesto. No hay cosa que más conduzca a la recta dirección de las almas fieles, como el penetrar los ocultos escondrijos de sus corazones. No hay duda que algunas veces ha repartido Dios esta gracia a sus fieles siervos. Cuando vemos que algunos de estos decían acertadamente a otros los pensamientos que pasaban por su entendimiento y los afectos que alimentaban en sus corazones. Otros en el acto de la confesión sacramental descubrían a sus penitentes los pecados que, o por flaqueza de memoria, o por vergüenza culpable, dejaban de confesar. Señal clara que con la vista de la mente entraban a ver lo íntimo de sus conciencias. Otros finalmente llegaban a ver hasta el estado en que se llaman las almas de sus prójimos, si en gracia o desgracia de Dios, lo que es un grado de discreción más alto y más estimable. Mas porque el ver lo interior de las personas es gracia que se concede a pocos. Por eso, otros sagrados doctores explican de otra manera la discreción de los espíritus en cuanto es gracia, e infusa por el Espíritu Santo en nuestras mentes. Dicen estos que una tal discreción consiste en un instinto o luz particular que comunica al Espíritu Santo para discernir con un recto juicio o en sí o en otros de qué principio provengan los movimientos internos del ánimo, si del bueno o del malo. Esta es cosa diversa de la que según la mente del angélico hemos antes declarado. Porque una cosa es que una persona llegue de hecho a ver con los ojos de su mente los secretos de los corazones de otros, y otra muy diferente, que habiéndole manifestado otro los secretos de su corazón, sepa después con el favor de una luz muy particular decidir con juicio recto de qué principio proceda, si de bueno o de malo,
Esta segunda, si bien es discreción de los espíritus infusa a causa de la luz extraordinaria que Dios infunde en el alma para hacerla apta para semejante discernimiento. Pero es una gracia inferior a la primera, como ven todos. En este segundo sentido, expone la discreción del espíritus el apóstol. Escribiendo a los Corintios, les dice que aquel que será entre ellos discernidor de los espíritus, conocerá claramente que los documentos que en su carta les propone los ha recibido de Dios. Nótese que no dice el santo que aquel es espiritual. Esto es, conocedor de los espíritus que con la vista interior verá dentro de su corazón los documentos que Dios le ha comunicado, sino que aquel será tal que escuchando la doctrina de su epístola, conocerá con seguridad que le fue dada de Dios. Y en este sentido, entienden comúnmente los santos padres la gracia de la discreción de los espíritus. Esto supuesto, pasemos ahora a declarar la definición que hemos dado según todas sus partes, comenzando por la materia que tiene por objeto. Pero antes, se ha de suponer que la regla infalible de nuestra creencia es la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, en cuanto ambas son recibidas de la Santa Iglesia Católica, y que la regla segura de nuestras operaciones santas y sobrenaturales es la recta razón en cuanto es alumbrada con la doctrina de la fe, de donde se sigue que aquellos impulsos que nos llevan a creer lo que está revelado en la Sagrada Escritura y lo que por hereditaria sucesión se ha dimanado a nosotros de los apóstoles. Es en orden al entendimiento espíritu recto y santo. Pero es ser contrario, los tales impulsos nos inclinan a creer lo opuesto, son evidentemente espíritu falso y perverso. Asimismo, respecto de la voluntad, todos aquellos mociones que nos hacen obrar según la recta razón y según los divinos documentos, son claramente espíritu bueno. Mas aquellas que nos hacen discordar de la razón natural y de la ley divina, son seguramente espíritu humano. Dijo pues que la discreción en cuanto es un don infundido de Dios en los entendimientos humanos, no tiene por objeto y materia de sus discernimientos. Ciertos espíritus que sin duda son buenos o malos, verdaderos o falsos, pues para hacer este recto juicio en una materia tan clara no son necesarias las luces especiales del Espíritu Santo, sino que basta la luz ordinaria de la fe, que a ningún fiel niega a Dios. Por eso, el angélico doctor, explicando las palabras del apóstol, materia de la discreción infusa son ciertos espíritus dudosos e inciertos, de quienes no es fácil entender si traen su origen de principio bueno o malo. Por ejemplo, ciertos impulsos y emociones a creer alguna cosa verdadera o a obrar alguna cosa buena, pero que no es claramente verdadera ni abiertamente buena, y si es en sí misma verdadera y buena, puede enderezarse a algún error o mal, o a lo menos a impedir mayor bien. Tales son en orden al entendimiento ciertas revelaciones privadas, ciertas locuciones internas, ciertas visiones hechas a los sentidos interiores o exteriores, ciertas doctrinas nuevas y ciertas verdades que no están reveladas en la Sagrada Escritura, ni enseñada en los sagrados doctores, a que se siente tal vez alguna persona inspirada. En orden a la voluntad, tales son ciertos impulsos a hacer cosas grandes y santas, pero desacostumbradas, ciertos estímulos a emprender cosas superiores a las propias fuerzas, aunque fundados en la confianza de la divina asistencia. Ciertas inspiraciones de pasar de un estado bueno a otro, también bueno o aún mejor. Ciertos celos ardientes de la salud de los prójimos, que puestos en ejecución, pueden surtir bueno o infeliz éxito. Ciertos encendimientos en la oración
que parecen santos, pero no consta de su santidad, y otras 1000 cosas que tienen muy buena apariencia, pero que justamente se teme que pueden nacer del mal principio, o pueden parar en un pésimo fin. Ahora digo que así como el formar recto juicio de tales espíritus dudosos es cosa muy difícil, así para esos es muy oportuna la discreción infusa, porque por medio de ella recibe el hombre la luz especial para discernir la calidad de semejantes espíritus, y para decidir sin errar si son buenos o malos. Y por eso decía que estos espíritus inciertos y más seguros son el objeto propio de esta gracia. Lo enseña claramente San Bernardo. Y veis aquí que este místico doctor atribuye la discreción de los espíritus dudosos a aquella operación divina, que no solo puede discernir la calidad de los espíritus, sino que también puede dividir el espíritu de la misma alma, aunque en la realidad sea en sustancia una misma cosa el alma con el espíritu. Dije que la discreción de tales espíritus se hace por medio de un juicio recto, regulado de una luz extraordinaria con que Dios esclarece la mente del hombre discreto. Mas aquí se puede preguntar, si este juicio discernidor es cierto e infalible, o incierto y sujeto a error. A esta duda responde el padre Suárez, diciendo que semejante juicio no es formalmente cierto e infalible, porque una tal infalibilidad no puede provenir sino de la evidencia o de la fe, y ni uno ni otro compete al referido juicio. No es evidente, porque si bien decide acerca de la calidad de los espíritus, pero no los ve en sí mismos claramente. No es acto de fe, porque aunque se mueve de la luz divina, pero no se mueve de la palabra de Dios y juzga de los espíritus, no porque tenga alguna revelación divina de su calidad, sino solamente por el mérito que en ellos reconoce. Distingue el angélico dos especies de profecía: una perfecta, con la cual conoce el profeta las cosas futuras por revelación expresa que recibe de Dios, y por eso forma un juicio cierto e infalible de las verdades reveladas. La otra, imperfecta, que más propiamente se debe llamar instinto profético, por el cual conoce el profeta las cosas secretas, no por divina revelación, sino solo por una cierta luz que Dios le comunica. En este caso, no puede él estar cierto y seguro de la verdad de las cosas que entiende, porque no sabiendo de cierto si la luz que le mueve provenga de Dios o de otra causa falaz. Tampoco puede estar seguro de la verdad de aquellos objetos que con semejante luz se le manifiesta. Y en efecto, yerran tal vez los hombres santos en esta especie de profecía menos perfecta, como dice San Gregorio y Ricardo de San Víctor, aplicando pues la doctrina a nuestro caso. Digo que la descripción de los espíritus no es como la profecía perfecta, porque el hombre discreto no tiene alguna revelación de Dios acerca de los espíritus de que forma juicio, sino que solamente tiene cerca de ellos una cierta luz y un cierto instinto muy semejante al instinto profético, y por eso no puede tener una seguridad infalible sobre la rectitud o maldad de los tales espíritus. Y así no puede ser formalmente cierto y seguro el juicio que él forma de ellos. Con todo esto, añade el citado doctor, que una tal juicio discernidor de los espíritus, si fuere regulado por luz particular del Espíritu Santo, es materialmente cierto e infalible, porque si bien la persona que juzga no puede estar segura
desertar con la verdad por falta de motivo infalible para juzgar. Con todo eso, su juicio es cierto, por causa del principio que interiormente le mueve, no pudiendo que el Espíritu Santo excitarnos a juzgar falsamente, ni movernos a pronunciar algún error. Este parece que sea también el parecer de San Bernardo. Y no se ofusque el lector por aquella palabra, porque por locución de espíritu entiende San Bernardo no solo la palabra expresa de Dios, sino también cualquier moción especial que haga Dios en lo íntimo del espíritu. Dije, que pertenece a la gracia de la discreción, no solo formar recto juicio de los otros espíritus, sino también del propio. Pero se debe notar que es diferente el modo con que la persona discreta discierne los movimientos del propio espíritu que los de los otros, porque dice San Gregorio, que las almas buenas distinguen sus operaciones santas y divinas de las diabólicas y humanas, por un cierto sabor de espíritu que las hace conocer y sentir la realidad. Confirma lo mismo Gerso, diciendo que por medio de este interno sabor se deshacen las tinieblas de toda duda, y el alma se asegura del buen espíritu, lo cual, empero, se debe entender en caso que el alma haya gustado otra vez del espíritu del Señor, porque siendo este tan diferente del espíritu humano y diabólico, cuanto es diverso lo blanco de lo negro y la luz de las tinieblas. Es fácil a quien muchas veces lo ha experimentado en discernirlo de todo otro espíritu falso y adulterado. Mas esto, de ordinario, prescindiendo de algún caso particular que puede suceder, no sería verdadero si la persona jamás hubiese probado el Espíritu de Dios recto y verdadero. Hablando ahora de los espíritus de otros, digo que estos no se pueden conocer por vía de sabor, porque ninguno puede experimentar o gustar de lo que se hace en lo íntimo de los corazones de otros. Y por eso la discreción de estos únicamente depende de aquel juicio recto de que arriba hemos hablado, y de la luz infusa que dirige semejante juicio, para acertar con la verdad. Y aquí quiero advertir a las personas espirituales que aunque sientan tal vez y les parezca estar ciertas por una cierta suavidad, que es Dios el que obra en ellas, no dejen por eso de aconsejarse con hombres doctos y especialmente con sus padres espirituales, y de guiarse en todo por su parecer, porque la seguridad que experimentan no es tal que no pueda estar sujeta a algún engaño. Santa Teresa, en una de sus cuentas de conciencia a su confesor, le dice que en algunos días en que se hallaba muy recogida con Dios, aunque se hubiesen tenido contra ella todos los santos y sabios del mundo, y la hubiesen puesto en la más horrible prueba para hacerla creer que el demonio y no Dios era el autor de sus revelaciones, jamás lo hubieran podido inducir a creer eso. Y luego añade, que no obstante tanta certeza, no hubiera movido una mano contra el mandato o consejo de quien la dirigía. Este es el modo verdadero de asegurarse de no errar. Por eso, el ya citado Padre Suárez, hablando de estas mismas personas devotas, que pueden por un cierto sabor interno discernir la calidad del propio espíritu, advierte que deben aún esas, para proceder con seguridad, sujetarse al juicio de otros, porque por causa del afecto que todos tenemos a nuestras cosas, pueden inclinarse más a una parte que a otra, y quedar. Confieso que la discreción que hasta ahora hemos declarado, siendo gracia, puede Dios repartirla a personas aún manchadas con culpa grave, porque como dice el angélico, no repugna que esta especie de gracias se confieran también a almas delincuentes. Así puede Dios, por el bien espiritual de unas personas sencillas, dar a su director, aunque sea
de una mala conciencia, luz extraordinaria con que discernir la calidad buena o mala de sus espíritus, para que rectamente las guíe por el camino de la salud y cristiana perfección. Digo, sin embargo, que esto no sucede de ordinario, sino que casi siempre concede Dios esta gracia a personas espirituales, que sean tales no solo en cuanto al don de conocer, sino también en cuanto a la bondad de la vida. Así, San Pablo en el citado texto, hablando de aquellos que tenían la gracia de la discreción de espíritus, los llama espirituales o profetas. Y así como no se da de ordinario la gracia de la profecía a los que son pecadores, así tampoco el don de la discreción. Esta misma verdad vuelve a inculcar muchas veces en la misma epístola. El espiritual es aquel a quien pertenece juzgar todas las cosas, y por consiguiente también aquellas que están escondidas en los corazones de los hombres. El espíritu solo es el que llega a penetrar con vista limpia todas las cosas, aun las más profundas que hay en Dios. Pues ¿cuánto más sabe será para penetrar el fondo de nuestros corazones? Y más claramente, a mi propósito. El hombre carnal no es capaz de conocer el Espíritu Divino, y por consiguiente de diferenciarlo del diabólico ni del humano. Y la razón de esto es manifiesta, porque para recibir aquella luz pura y especial que se infunde con la gracia de la discreción, es necesaria tranquilidad de la mente, pureza de conciencia y dominio sobre las propias pasiones. Dotes, todos, de que se ven privadas las almas pecadoras. Y esta es puntualmente la razón que trae Santo Tomás, donde hablando de la profecía, dice que si bien se puede conceder a los pecadores, pero que raras veces sucede que se les comunique. Por lo demás, es cosa indubitable que siempre ha habido en la Iglesia de Dios almas puras que han poseído por gracia infusa la discreción de los espíritus propios y ajenos. San Jerónimo afirma que en el pueblo hebreo había sacerdotes, cuyo propio oficio era discernir cuáles fuesen los profetas verdaderos, cuáles los falsos, cuáles dichos y sentencias fuesen proferidas por impulso divino y cuáles por instinto humano o diabólico. Y así es muy probable que muchos de esos tuvieran espíritu infuso el don de semejante discernimiento. Si queremos hablar de la ley evangélica, son tantos los que en ella han recibido de Dios este don, aún en el modo eminente que en primer lugar explicamos, que no es posible hallar el número. Santa María Magdalena de Paxis veía los pensamientos que sus novicios revolvían en su mente y los defectos en que caía. Y era esto tan notorio en todo el monasterio que no se atreverían las religiosas, especialmente las que habían estado a su cargo, ponerse delante de la santa, sin haber examinado primero su propia conciencia, y estando después en su presencia, procuraban tener bien guardada la mente y el corazón, para que no les viniese pensamiento que las sonrojase, sabiendo que la santa los penetraba a todos. Santa Catalina de Siena miraba los pensamientos de sus domésticos y les manifestaba los secretos de su corazón con la claridad con que pudiera uno descubrir a su amigo los sentimientos de su propio corazón. Y el padre Raimundo, su confesor, refiere que queriéndole encubrir él un defecto suyo interno, de que ella amablemente le advertía, le dijo la santa: ¿por qué me queréis esconder una cosa que yo veo más claramente que vos mismo? En esta última, nuestra edad de San José de Cupertino veía también las culpas con que estaban manchados aquellos con quienes trataba.
y con quienes casualmente se encontraban en los caminos, y hasta las especies de pecados de que estaban contaminados. Y solía amonestarles con decirles: andad a lavaros la cara, queriéndoles significar que fuesen a lavarse con la sangre de Jesucristo en la confesión sacramental. Y por eso, algunos amigos suyos, hallándose tal vez reos de alguna culpa, no se arriesgaban a llegarse a su celda, sin haber ido antes a los pies de su confesor a purificar su conciencia. Mas, ¿de qué sirve alargarnos más en narración de semejantes gracias de que están llenas las historias? En la Divina Voluntad, con esta pregunta, hemos finalizado la lectura de este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura, que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia, para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la Divina Voluntad, paz y bien.